Buenos días, ingeniera, compañeros y compañeras. Nuestro grupo está formado por Jocelyn Cabezas, Erika Burgos, Jessica Rojas, Pedro Caipe, Fernando Vasconez. Vamos a hablar acerca de las cocinas de inducción magnética como parte de un paquete tecnológico. ¿Sabías que la primera cocina eléctrica se presentó en tamaño juguete? ¿Y sabías que antes de que existiera la cocina eléctrica había una cocina llamada cocinilla sin fuego? La cocina eléctrica fue inventada en 1906 por el inventor Lloyd Copeman. Las cocinas eléctricas de la segunda revolución industrial tenían un alambre de alta resistencia enrollada varias veces alrededor de una placa rectangular de hierro. Cuando ese alambre transportaba la electricidad, adquiría un brillo blanco anaranjado. Este estaba situado en el centro de una pantalla donde concentraba y difundía el calor más rápido. En cambio, las cocinas eléctricas de estas épocas se aplicó la técnica de los fogones mediante resistencias arrolladas en una base de material cerámico y más adelante mediante resistencias blindadas. Campo tecnológico. Una cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica que calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético, en vez de calentar mediante calor radiante por el uso de resistencias. Este campo magnético magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro. El proceso tiene menos pérdidas de energía. El material se agita magnéticamente, la energía absorbida se desprende en forma de calor, calentando el recipiente. Los recipientes deben contener un material ferromagnético, al menos en la base, porque los de aluminio, terracota, cerámica, vidrio y cobre no son utilizables con este tipo de cocina. Actualmente, el costo de la tecnología de inducción dobla al de una vitrocerámica tradicional, pero sus prestaciones son muy elevadas, así como su mayor eficiencia energética la convierten en una inversión atractiva. El funcionamiento se da mediante el calentamiento, porque calienta directamente el recipiente a utilizar. Placas de inducción. Se denominan aparatos de cocción por inducción a los aparatos electrodomésticos para cocinar, que utilizan la inducción magnética como medio de generar calor en un recipiente de material metálico, normalmente ferromagnético. Las cocinas o placas de inducción requieren la utilización de circuitos electrónicos de potencias de altas prestaciones que funcionan a frecuencias dentro del rango de 20 a 100 kB, suministrando potencias superiores a 3 kB con alto rendimiento. El control de estas etapas de potencia y de los mandos de aparatos se realizan mediante sistemas electrónicos digitales que utilizan microprocesadores y circuitos integrados de aplicación específica. Un recipiente es calentado por inducción mediante la generación de un campo electromagnético por un inductor plano en espiral separado del recipiente por un vidrio cerámico. La alimentación del inductor se realiza mediante un sistema electrónico de potencia controlada por el usuario a través de los mandos al efecto. Existen diferentes tipos de mandos, desde los tradicionales rotatorios hasta los más recientes digitales tipo touch control. Aunque exteriormente sean muy parecidas, la diferencia entre una placa vitrocerámica convencional y una placa de inducción son muy importantes. En una vitrocerámica convencional, el control es generado en un elemento resistivo del aparato y posteriormente es transmitido al recipiente. Los proveedores de las cocinas de inducción son las alemanas Bosch, Fischler, Miele y Siemens. Las españolas Fagor y BSH. Italiana Smet. Sueca Electrolux. En Asia también se están comercializando cocinas de inducción de alta potencia principalmente por compañías taiwanesas y japonesas como Universal, Igmagic, Zanussi, y Lichting, Germanpool. Nuevas tendencias. Los expertos siguen reconociendo la necesidad de una cocina funcional que cada vez será más tecnológica, con materiales eficientes, ecológicos y resistentes no solo a la erosión, producidas por las tareas cotidianas, sino al calor, las bacterias, la suciedad y a las manchas. Una cocina que se ensucie mucho no invita a su uso y se vuelve desagradable. En cuanto a materiales, aunque ahora se está viendo mucho material sintético y lacados, se anuncia que el futuro está marcado por la madera. La cocina de inducción tiene numerosas ventajas.
Según el Departamento de Energía, la eficiencia de transmisión de energía en la cocina de inducción es del 84% frente al 74% de las cocinas vitrocerámicas convencionales. Lo que significa un ahorro de aproximadamente 12% para la misma cantidad de calor generada. Ahorros para el Estado ecuatoriano. De la información anteriormente presentada se determina que el subsidio del Estado al uso del GLP en el 2012 fue de $522 millones y el subsidio por déficit tarifario de $81 millones, lo que suma $603 millones. Existiendo un ahorro para el Estado de $267 millones al año. Conclusiones. De lo anterior se desprende que al eliminar el subsidio al gas licuado de petróleo y tratar de implementar un programa de sustitución de este combustible por electricidad, necesariamente deberá haber un subsidio directo a la electricidad, especialmente al quintil más pobre de los hogares urbanos ecuatorianos. El cambio a cocinas de inducción en todos los hogares ecuatorianos hará crecer la demanda de energía facturada en 7.800 gigawatts al año. Considerando los hogares urbanos, el crecimiento de la demanda de energía será de 5.309 gigawatts al año, lo que representaría un crecimiento del 33%, valor comparable con la producción del proyecto Coca-Cola Sinclair estimada en 10.000 gigawatts al año. La cocina eléctrica requiere cambios en la casa. El cambio del gas licuado de petróleo por electricidad para la cocción de alimentos no solo implicará un gasto adicional de los consumidores en cuanto a la adquisición de una nueva cocina eléctrica de inducción. También se deberá pagar otro monto por los cambios en las instalaciones eléctricas dentro de los hogares. Ejemplos. La corriente que requieren las cocinas de inducción es de 220 voltios, mayor a los 110 que utiliza la mayoría de aparatos eléctricos en el país y que está disponible en el sistema nacional. El presidente de la República anunció el mes pasado que en el 2016 empezará el desmonte del subsidio al gas, luego de que ingresen las 8 nuevas centrales hidroeléctricas. Con una mayor oferta de energía hidroeléctrica se reducirá su costo, lo cual haría viable usar cocinas eléctricas a inducción en lugar de las actuales a gas. Volviendo al tema de la corriente de 220 voltios, también conocida como nivel de tensión, es importante entender por qué se necesita más nivel de tensión. La corriente de 110 voltios es como una carretera de un carril. Mientras que la corriente de 220 voltios es como una de 2 carriles. Debido a que las cocinas de inducción tienen una potencia promedio de 4.500 watts, equivalentes a 45 focos de 100 watts, exigen más energía y por eso requieren de una tensión de 220 voltios. Como en la mayoría de hogares y domicilios la tensión es de 110 voltios, el consumidor deberá realizar una instalación eléctrica adicional para conectar la nueva cocina. La mayoría de nuevos edificios y conjuntos de viviendas vienen con este tipo de medidores. Sin embargo, las casas y departamentos con una edad superior a los 30 años no tienen esta capacidad, añade el experto. Si el hogar no dispone de este tipo de medidores deberá solicitarlo a la distribuidora de su zona. Como segundo paso, el usuario deberá instalar un cable desde su medidor o de la caja de breakers, tablero de protección, hacia el tomacorriente donde se conectará la cocina de inducción. Este tomacorriente también tiene características especiales según el modelo de cocina de inducción. Por todo ello, el usuario deberá pagar al menos $70, según la instalación, indica el electricista Julio Tipantasí. La instalación demora medio día de trabajo. Cocinas eléctricas de inducción obliga al Ministerio de Industrias a estudiar el subsidio a utensilios. Se analiza la posibilidad de subsidiar los utensilios para cocinas eléctricas de inducción que reemplazarán las de gas licuado de petróleo, GLP, dentro de 2 años, que serían fabricados en el país, informó el Ministerio de Industrias. Las cocinas eléctricas de inducción, es un sistema donde el calor se da por un campo electromagnético, que para cocinar los alimentos en este tipo de electrodomésticos se requiere el uso de utensilios especiales elaborados en acero inoxidable o hierro fundido. Por esto, se analiza que a partir del año 2015, se impulse la posibilidad de que también esos artículos de cocina sean subsidiados, en ese sentido se mantienen reuniones con las industrias locales del Ecuador.